cordial bienvenida al webinar titulado Soporte socioemocional en los servicios educativos hospitalarios que fortalece la continuidad educativa. Este espacio formativo nos reúne para reflexionar sobre un aspecto fundamental del servicio educativo hospitalario, un servicio de apoyo orientado a favorecer la continuidad educativa de niños, niñas, adolescentes que, debido a una condición de salud, se encuentran en situación de hospitalización o reciben tratamientos ambulatorios de largas estancias. Este servicio contribuye a que ellos puedan mantener el vínculo con sus escuelas y así su trayectoria educativa. En ese marco, el soporte socioemocional cumple un rol esencial, fundamental, muy importante, ya que nos va a permitir acompañar a los estudiantes, que son pacientes, y a sus familias en un contexto de especial vulnerabilidad. Vamos a fortalecer su bienestar emocional, la motivación para que ellos puedan continuar aprendiendo y las condiciones necesarias para una atención educativa integral, flexible y humanizada. Asimismo, este acompañamiento fortalece el trabajo articulado no solamente con las familias, sino también con las instituciones educativas donde ellos se encuentran matriculados, favoreciendo que los estudiantes continúen desarrollando aprendizajes y puedan reincorporarse lo más pronto posible a sus escuelas. Agradecemos profundamente su participación y su compromiso con el fortalecimiento del servicio educativo hospitalario y confiamos que este webinar va a constituir un valioso espacio de reflexión, de intercambio de experiencias que enriquecerá nuestras prácticas y el acompañamiento que brindamos a todos nuestros estudiantes. Sean todos y todas cordialmente bienvenidos. Gracias, Silvia. Gracias. Agradecemos, Lili, tus palabras de bienvenida. Continuando con el programa, les informamos que el propósito de este espacio es sensibilizar a la comunidad educativa respecto a las necesidades socioemocionales de los estudiantes hospitalizados y con tratamientos médicos, brindando orientaciones, estrategias y experiencias que contribuyan a fortalecer las competencias de docentes, directivos y familias para acompañar su proceso educativo. De esta manera se busca favorecer la continuidad de sus aprendizajes y promover su bienestar integral durante los procesos de atención, retorno y permanencia en su institución educativa de origen. Asimismo, expresamos nuestro agradecimiento a Pereduca por hacer posible la realización de este evento. Con el propósito de fortalecer la comprensión sobre la importancia del acompañamiento socioemocional en el ámbito educativo hospitalario, presentamos al especialista Lisbeth Carvajal Suárez, de la DIGES, quien desarrollará el tema El soporte socioemocional como elemento clave para la continuidad educativa de estudiantes hospitalizados y con tratamientos médicos. Lisbeth Carvajal es psicóloga y cuenta con más de 18 años de experiencia en el sector educación, desempeñándose en instituciones de educación básica especial, educación básica regular y en el Ministerio de Educación. Actualmente es responsable del componente pedagógico de los servicios educativos hospitalarios, debido a su formación especializada en políticas educativas, educación inclusiva, atención a la diversidad y neurociencias aplicadas al aprendizaje. Bienvenida, Lisbeth. Muchas gracias, Silvia, por el pase. Buenas tardes con todos y todos los que nos acompañan en este espacio tan importante para poder difundir el soporte socioemocional. Pero vamos a partir de lo principal. Primero vamos a señalar qué es el servicio educativo hospitalario, qué implica el servicio educativo hospitalario. Primero, que es un modelo de servicio que funciona como centro de apoyo educativo, es decir, no reemplazamos a una institución educativa, sino que apoyamos en el proceso de ausencia de un estudiante por motivos de salud. Se brinda a través de la SUGEL y brinda una atención educativa a estudiantes de 3 a 20 años matriculados en educación básica regular, educación básica especial y educación básica alternativa. Acá nos dice dos cosas importantes. Lo primero, cuál es el rango de edad que atiende el servicio educativo hospitalario, que es de 3 a 20 años, la condición para atenderlo, que esté matriculado en una institución educativa, sea de educación básica regular, especial o alternativa. ¿Y cuál es otra condición relevante que interrumpa su escolaridad por hospitalización o tratamiento ambulatorio en su domicilio? Es decir, que esté hospitalizado dentro de los hospitales que funciona el servicio o esté en su casa recibiendo tratamiento. En ese caso, en tratamiento ambulatorio,
Nosotros consideramos aquellos estudiantes que están más de 31 días en casa por un tema de salud. Algo importante del servicio es que brindamos una atención integral. ¿Qué implica una atención integral? Implica que el centro de todo está el estudiante. Por eso ven en imagen, el estudiante está en el centro. Y es un trabajo articulado, una triada perfecta entre la familia, el SEO, la institución educativa de origen y el personal de salud. Porque el estudiante no solamente es estudiante, sino también es paciente. A lo largo de la pedagogía hospitalaria, se ha determinado que esta reduce la ansiedad y facilita la adaptación al ambiente hospitalario. ¿Por qué? Porque brindamos este acompañamiento cercano al estudiante para que pueda afrontar la situación en la que está viviendo. Hay una mejor adherencia y recuperación porque ayudamos a mantener el sistema inmunológico más activo, abordamos las emociones, un aspecto importante, abordamos lo socioemocional en todas nuestras atenciones. Por eso, dentro de nuestro equipo hay un psicólogo educativo que acompaña al estudiante para que no se pierda esas ganas de querer seguir aprendiendo. Finalmente, todo el trabajo del SEO que se hace en el hospital tiene que repercutir en su aprendizaje en la escuela. Es por eso que el SEO emite una serie de documentos para que la institución educativa de origen, de donde procede el estudiante, reconozca el aprendizaje. Eso es lo que hace un poquito la diferencia del servicio educativo hospitalario con otros servicios que se pueden ofrecer en la comunidad. Nosotros emitimos un informe de progreso donde se coloca las calificaciones de las competencias que hemos priorizado en el trabajo. ¿Y por qué digo priorizado? Porque no es lo mismo trabajar con un estudiante de educación básica regular en un aula con un estudiante con una enfermedad, ¿no? Porque están con tratamientos médicos, esos medicamentos pueden generar en ellos dolores, molestias, que impiden que aprenda igual que un chico regular. Por eso es importante la labor de la institución educativa en reconocer los aprendizajes y determinar en conjunto con el SEO qué competencias podríamos priorizar. A veces surgen distintas preguntas sobre el servicio educativo hospitalario y siempre decimos, ¿saben qué hay detrás de un estudiante que pasa meses lejos de su colegio? Hay múltiples historias, factores que enfrentan. Suele ser la batalla que enfrenta fuera del aula. Nosotros cuando nos dicen, el estudiante puede ser que se quede 1 año, 2 años, 3 años. Cuando es más tiempo, sabemos que su enfermedad es mucho más compleja. Y frente a esas historias de lucha, hay familias que buscan respuesta. ¿Y a qué buscarán respuesta las familias? A lo que están viviendo. Los padres no están preparados para ver a su hijo enfrentar el dolor, la enfermedad y un proyecto de vida interrumpido. La desmotivación siempre acecha. Hay estudiantes que nos dicen, ¿para qué sigo estudiando si me voy a morir? ¿Por qué sigo estudiando si ya no tengo futuro? La enfermedad, el dolor, el aislamiento, esta incertidumbre que vive, hacen que el estudiante sienta que su vida y sus sueños quedaron en pausa. Las recaídas duelen más. Tenemos estudiantes que se van, reciben el alta médica, regresan a su escuela y después de un tiempo vuelven. ¿Qué quiere decir? Que la enfermedad volvió. Muchos casos en lo que se respecta a oncológicos, ¿no?
a todo el tema de oncología. Volver al hospital significa enfrentar nuevamente el miedo, el dolor, la sensación de que la batalla aún no termina. Tenemos chicos con enfermedades raras, que muchas veces las familias no entienden el porqué del diagnóstico o pasan muchos años sin saber el diagnóstico. Nuevamente, ¿no? Ese dolor y esa lucha que viven al enfrentar estas situaciones. Y en muchos casos hay noticias que nadie quiere escuchar. La pérdida. Cuando un pequeño explorador de 5 años dejó de asistir al jardín y de jugar debido a un tratamiento prolongado por una enfermedad renal, pasaba días enteros hospitalizado, conectado a equipos médicos y preguntando constantemente, ¿cuándo podré volver a correr, pintar y jugar con mis juguetes? Con el tiempo comenzó a sentirse confundido e irritable. Un niño de 5 años que su, su forma de conocer el mundo es explorarlo y lo que tiene es una cama de hospital, que es difícil asimilar una situación así en niños pequeños, ¿no? Tenemos el caso de una guerrera de 11 años que tuvo que dejar su escuela, sus amigos y su hogar para viajar a Lima e iniciar un tratamiento contra el cáncer. Durante meses se enfrentó hospitalizaciones, cirugías y quimioterapias que cambiaron por completo su vida. Con el tiempo comenzó a llorar, a decir que extrañaba volver a jugar y volver y sentirse una niña normal. Acá tiene, no solamente dejó su escuela, sus amigos, sino que se fue a otra región. El INEM, el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, de San Borja, reciben muchas veces estudiantes de otras regiones, la mayoría, el 70% son de otras regiones. Y muchas veces no vienen con toda su familia, los hermanos, algún papá se queda en su región. Y ellos sienten ese aislamiento, esa necesidad de estar con los suyos. Tenemos también un joven soñador de 15 años que tuvo que alejarse de las canchas. Tratamientos hicieron que dejara los entrenamientos, los campeonatos y el sueño de integrar el equipo de su colegio. Poco a poco empezó a aislarse, perdió la motivación y sentía frustración al ver cómo su vida cambiaba. Si se dan cuenta en las tres historias, lo que vemos son las emociones a flor de piel. Una emoción frente a lo que viven, a lo que vivencian en el día a día. Es una realidad para ellos estar en el hospital. En este contexto, el soporte socioemocional dentro del servicio es sumamente relevante, porque acompañar emocionalmente también es cuidar la motivación, la esperanza y las ganas de seguir aprendiendo, aún en los momentos más difíciles. Constantemente tenemos que motivar al estudiante para que no decaiga. Decimos, sigamos, tú puedes continuar. Hace poco nos dieron la noticia de un estudiante que entra en calidad de vida. ¿Qué implica? Que está desahuciada, que pronto nos va a dejar. Pero la familia no quiere que todavía el CEO la deje de atender, quiere que el CEO la siga atendiendo, porque eso le da esa fortaleza para la enfermedad. En el SEO, el soporte socioemocional ayuda a sostener emocionalmente a estudiantes y familias cuando la enfermedad cambia por completo sus vidas. No solamente el estudiante hay que sostenerlo emocionalmente, hay que sostener emocionalmente a la familia que vive el día a día la enfermedad
de su hijo. En contextos como los del SEO, escuchar, contener y acompañar es tan importante como contribuir a los aprendizajes y a la continuidad educativa de los estudiantes. Si bien es cierto, el servicio busca la no interrupción de los estudios y la continuidad educativa, no podemos continuar la educación si no escuchamos lo que viven, lo que sienten, lo que piensan. No contenemos frente a una situación compleja de salud, sobre un diagnóstico que no queríamos escuchar, acompañar frente a esos cambios emocionales que se puedan dar en un ambiente tan restrictivo como es el hospital. El soporte socioemocional crea las condiciones necesarias para que los estudiantes puedan seguir aprendiendo en medio de la diversidad, de la adversidad. Y eso lo resaltamos y lo recalcamos. Creamos las condiciones para que siga aprendiendo teniendo la adversidad. Lo que les decía hace un momento, entre más tiempo esté el estudiante con nosotros, mayores complicaciones de salud tiene. Y por eso el soporte socioemocional se convierte en una herramienta importante dentro del proceso educativo. Ahora, a continuación, vamos a ver un video sobre el servicio educativo hospitalario que puede reflejar un poquito de lo que acabo de decirles en la exposición. Les doy paso para poner el video, por favor. Cada vez que cruzo esta puerta, llevo esperanza, que se construye letra por letra. Algunos días están cansados, otros muy adoloridos, pero incluso entonces levantan la mano con una sonrisa porque siguen soñando, porque siguen aprendiendo, porque saben que sanar también empieza por el alma. Como hemos visto en el video, porque sanar comienza por el alma. Y para tocar el alma necesitamos del soporte socioemocional. Ahora vamos a ver esta lámina, esta diapositiva, y les pedimos ahí interacción, que nos dejen corazones por los guerreros que nos dejaron. Cada corazón que ustedes nos den es un homenaje, un recuerdo y un abrazo hasta el cielo para nuestros estudiantes que ya partieron. A lo largo de la implementación del servicio, 69 estudiantes pacientes partieron y ya no se encuentran con nosotros. Por esos guerreros, dejemos corazones, por esas familias que perdieron un hijo, por esos maestros que perdieron un estudiante. Perdón la emoción, pero cuando hablamos de nuestros estudiantes, nos toca. Ahí, dejemos corazones, por favor, acompáñenos con sus corazones, porque cada corazón que dejemos es un homenaje. Muchas gracias y le doy pase a Silvia para continuar con esta exposición. Muchas gracias al especialista Lisbeth Carvajal por la presentación tan importante del servicio educativo hospitalario. Como nos ha dado a conocer, es muy relevante el soporte socioemocional, no solo para nuestro estudiante, sino también para la familia y para toda la comunidad educativa. Recordar al público presente que cuentan con un enlace en donde pueden registrar sus preguntas, las cuales serán absueltas al finalizar este presente webinar. Asimismo, saludamos a todos los participantes de las distintas regiones que se encuentran presentes, como La Libertad, Arequipa, Ica. Bien, ahora damos pase a la psicóloga Carla Calvera Luján, quien desarrollará el tema Estrategias de acompañamiento socioemocional para estudiantes con condiciones de salud física en el contexto hospitalario. La psicóloga Carla Calvera es licenciada en psicología con experiencia en el ámbito clínico y educativo. Desde hace 4 años se desempeña como psicóloga del Servicio Educativo Hospitalario del Hospital Nacional 2 de Baño, en Lima.
experiencia que le ha permitido fortalecer sus competencias en el acompañamiento socioemocional y educativo de estudiantes pacientes y sus familias en contextos hospitalarios. Bienvenida, Carla. Adelante. Muchas gracias, Silvia. Continuando con lo mencionado por la especialista Lisbeth, reconocemos que hay situaciones difíciles por las cuales nuestros estudiantes atraviesan. Una de estas historias es la del Lunelino. Lunelino es un estudiante de 12 años que tuvo que dejar su comunidad y viajar a Lima junto a su familia, tras ser diagnosticado con insuficiencia renal crónica grado 5. Desde entonces, su vida ha cambiado drásticamente. Esta situación ha generado muchas emociones: tristeza, cansancio, preocupación y miedo, además de la nostalgia por su hogar, sus amigos y su escuela. Le preocupa su salud, si se recuperará, perder el vínculo con sus compañeros y retrasarse en sus estudios debido a sus constantes ausencias. Su madre, Martincha, también enfrenta un fuerte desgaste emocional y económico, ya que debe acompañarlo permanentemente mientras afronta la incertidumbre sobre la salud de su hijo y las dificultades de vivir lejos de casa. Poco a poco, la familia se ha ido aislando debido al estrés y la preocupación. Frente a esta situación, que es una de las situaciones que viven muchos de nuestros estudiantes en el servicio educativo hospitalario, nos hacemos esta pregunta: ¿cómo podemos acompañar emocionalmente a un estudiante con enfermedades físicas agudas y crónicas? ¿Qué necesitan las familias para sentirse apoyadas y comprendidas? ¿Cómo podemos ayudar a que un estudiante hospitalizado no se sienta solo ni excluido en la escuela? ¿Y cómo podemos mantener ese vínculo con la escuela? Continuando, en esta ocasión vamos a brindar 6 estrategias principales, entre las muchas que solemos aplicar con nuestros estudiantes pacientes, donde vamos a poder trabajar algunas habilidades priorizadas socioemocionales como la conciencia emocional, la regulación emocional. Tenemos aquí las técnicas de respiración profunda. Todas estas técnicas las brindamos en los diversos niveles, tanto inicial, primaria y secundaria, y lo adecuamos de acuerdo a la necesidad tanto de salud y educativa. Las técnicas de respiración profunda, por ejemplo, a través de la técnica de la abeja, como una niña de inicial, podemos decirle: inhala profundamente el aire por la nariz, y luego hacemos el sonido de la M de una abejita, ¿no? Y así botamos el aire. Con un estudiante de secundaria podemos decirle de una manera más compleja: inhalamos el aire profundamente y contamos mentalmente hasta 4, ¿no? 1, 2, 3, 4, y botamos el aire contando mentalmente hasta 8. También tenemos otra técnica que es la de tiempo fuera, para poder, cuando se presenta una emoción muy intensa y nos desborda, entonces necesitamos hacer un pare, retirarnos de ese lugar, y cuando ya estemos más calmados, afrontar la situación que nos generó esta emoción. También tenemos otra técnica, es la técnica de autoverbalización, que son frases breves pero muy potentes que nos podemos decir para tranquilizarnos y para controlarnos en ese momento, como: tranquilo, calma, cuento hasta 10, esto va a pasar. Otra de las estrategias que les enseñamos a los estudiantes son técnicas de autocuidado, porque su vida, sus rutinas cambian completamente. Al no ir ya al colegio, muchas veces no tienen actividades en casa. Entonces, las horas de sueño se interrumpen, duermen 2 de la mañana, 3 de la mañana, 12, y tenemos que de nuevo establecer rutinas de sueño. También tenemos que darle actividades, que vuelvan a realizar actividades recreativas, de alguna manera de desgaste físico como deportivas, pero de acuerdo a la necesidad y la medida en la que pueda. También cambiar espacios, ¿no? Porque a veces no pueden moverse ni están en casitas descansando y están en su cuarto, entonces necesitan cambiar de espacio para mejorar así su estado de ánimo. Estrategias como el diario de las emociones, donde registramos los pensamientos para poder
controlar así, regular nuestras emociones. Y el tarrito de la felicidad, donde le pedimos que elabore al estudiante paciente y coloque ahí mensajes positivos que seguiría para sentirse mejor, como también situaciones que recuerda, situaciones, vivencias donde se ha sentido feliz y cuando lo necesite y sienta que se ha desmotivado, una emoción de tristeza, pues podamos sacar esa frase para seguir adelante. Bueno, estas son unas de las estrategias, pero para ello también, continuando, tenemos que trabajar con estos recursos que podemos visualizar aquí, ¿no? En todos los niveles, recursos de manera lúdica. En el servicio educativo hospitalario es flexible, es inclusivo y tenemos que trabajar de manera lúdica estas habilidades. Tenemos aquí la OCA de las emociones que trabajamos a nivel de secundaria, el ludo de las emociones con retos, con colores, con personajes, ¿no? De una película muy conocida que nos ayuda a identificar qué emoción estoy sintiendo, qué estrategias puedo yo aplicar cuando siento esta emoción. Y no solo trabajamos y jugamos con él, sino también podemos encontrar a otros estudiantes en el mismo módulo que puede trabajar de manera grupal. Y aquí tenemos otras estrategias y otros recursos como la memoria de emociones, la pulsera y otras ayudas visuales, cartillas, donde podemos visualizar ahí sobre cómo reconocer las emociones. Continuando con los recursos, podemos aquí ver las recetas, ¿no? Cómo yo regulo estas emociones. Le damos aquí algunas ideas, aparte de las que expresan ellos, y también los títeres con los cuales nos ayudan mucho a que ellos puedan expresar sus emociones. Continuando con esto, vemos aquí en nuestra galería algunos de los trabajos recogidos por nuestros estudiantes. Vemos aquí cómo han plasmado, identificado las emociones, ¿no? Dibujado, y también sus pensamientos y algún listado de autorregulación donde les ayude a sentirse mejor. Continuando. También vemos aquí nuestra galería, vemos acá uno de los estudiantes pacientes, una niña de inicial y un estudiante de secundaria, ejecutando estas estrategias. Ellos se sienten muy contentos con estas herramientas. Al comienzo les cuesta un poquito, están tímidos, pero conforme vamos trabajando de manera de juego, ellos van abriéndose y hablando más sobre sus emociones y aprendiendo más, y nosotros dotando de ese vocabulario emocional para que ellos puedan regular sus emociones. Todo esto es importante, por supuesto. Para ello también nosotros tenemos que trabajar con otros actores. Tenemos 3 actores súper importantes, como es la familia, la institución educativa de origen y también el establecimiento de salud. Esta comunicación tiene que ser fluida, tiene que ser dinámica y también oportuna, ¿no? Trabajamos con la familia orientándoles respecto al manejo socioemocional para ayudar al estudiante paciente, a su hijo, ¿no? Y también para autorregular ellos sus emociones, con la psicoeducación individual, con sesiones grupales con otros padres que están viviendo, pasando la misma situación, desarrollando habilidades parentales donde hacemos que jueguen a través del juego. Los niños desahogan sus emociones, regulan sus emociones. Entonces, jugar con ellos es súper importante en estos espacios de hospitalización que son muy fríos, para que se olviden un poquito de este ambiente. La institución educativa de origen, trabajamos lo que son talleres de sensibilización para poder preparar ese espacio para cuando vuelva en la reincorporación el estudiante paciente, pero también para poder hacer los ajustes necesarios. Con el establecimiento de salud, trabajamos desde la identificación del diagnóstico para poder hacer un buen plan de trabajo de acuerdo a las necesidades tanto de salud y educativas que pueda tener el estudiante paciente. También para hacer una derivación oportuna cuando esas emociones están muy intensas y se convierten en un cuadro más severo, para poder derivar con la psicóloga del establecimiento de salud, ¿no? Con la psicóloga clínica. Continuando con ello, pues tenemos que darle las recomendaciones necesarias para la familia para afrontar esta situación, brindando una contención emocional constante al estudiante paciente, un espacio de escucha donde validemos las emociones del estudiante
y también podamos brindarle, ¿no? a pedir la contención, pedir la ayuda, ¿no? que es necesario. También es importante que la familia tenga una red de apoyo, ¿no? Porque muchas veces estas familias vienen de provincia y se sienten solos, no hay a veces un familiar aquí en Lima. Entonces, compartiendo las historias con otras familias, van a poder ellos sentirse acompañados y van a poder regular en estos talleres grupales que hacemos con la familia. Entonces, esa es la forma como les damos esta red de apoyo. Y también otras de las recomendaciones que le damos a las familias, que siempre estén vigilantes por lo que vaya a requerir los cambios conductuales, emocionales en sus hijos, para poder ser la derivación oportuna, ¿no? Si es que lo necesita, de una ayuda especializada. Y siempre se le sugiere brindar información necesaria al colegio, de todo lo que vaya a necesitar, de todo lo que necesiten en cuanto a su salud. Otra de las recomendaciones, continuando con las recomendaciones, también damos a la institución educativa, ¿no? Para lo que es la reincorporación. Continuamos así con las recomendaciones, algo que espera el CEO, que es nuestra meta final y que es lo que más nos satisface, es lograr la continuidad educativa. Y en este proceso lo logramos cuando ya el estudiante vuelve a su institución de origen. Pero tenemos que preparar ese ambiente. No podemos solo decir, regresa a tu institución. Tenemos que preparar a toda esa comunidad educativa, fortaleciendo el acompañamiento socioemocional mediante espacios de diálogo, donde el tutor trabaja con sus pares, ¿no? Para prepararlos de forma solidaria, calurosa y humana, el recibimiento de este estudiante. También a través de la tutoría individual tenemos que seguir apoyándolo socioemocionalmente, preguntándole cómo se está adaptando en el colegio, cómo se está sintiendo, y así poder darle el soporte que necesita para no, tanto educativo como emocional. También la recomendación que damos en la parte del colegio es brindarle estrategias de acompañamiento socioemocional, pero que se ajusten a las necesidades, respetando esos ajustes razonables, porque a veces tenemos estudiantes que producto de una intervención quirúrgica ya no pueden escribir con la mano dominante quizás. Entonces tenemos que hacer esos ajustes, esas recomendaciones, estos ajustes razonables para que ellos puedan adaptarse y poder eliminar así las barreras educativas. Muchas gracias. Damos gracias a la psicóloga Carla Calvera por las estrategias compartidas, las cuales también podremos aplicarlas desde nuestros hogares. También hay que mencionar al público que hemos compartido el enlace en el chat para que ustedes puedan registrar sus preguntas acerca del webinar de hoy. Ahora vamos a dar pase a la psicóloga Rosario Suárez Vera, a fin de presentar el tema Estrategias socioemocionales para la atención de estudiantes con diagnósticos de salud mental. Rosario Suárez es licenciada en psicología, con experiencia en el ámbito educativo, que desde el año pasado se desempeña como psicóloga del Servicio Educativo Hospitalario del Instituto Nacional de Salud Mental, Honorio Delgado y de Yonoguchi, donde desarrolla el acompañamiento socioemocional de estudiantes pacientes en articulación permanente con el personal de salud, contribuyendo a una atención integral que favorece su bienestar emocional, continuidad educativa y proceso de recuperación en el contexto de salud mental. Nuevamente reitero el llamado al registro de sus preguntas para que puedan ser respondidas al finalizar este webinar. Adelante, Rosario. Importante seguir reforzando que el uso de las estrategias socioemocionales en todos los aspectos, en toda la población, es muy importante. Sin embargo, aún más en estudiantes pacientes con diagnósticos de salud mental, ya que estos estudiantes van a enfrentar diversos retos, prejuicios, que van a estar siempre asociados a su propio diagnóstico, a la misma condición, y van a enfrentar estos retos, ¿no? Por el estigma social, por la sociedad, en diversos
entornos educativos. Entonces es muy importante el uso de las estrategias socioemocionales en esta población. Vamos a partir de la siguiente pregunta. ¿Qué necesita un estudiante con diagnóstico de salud mental? Es muy importante como servicio educativo hospitalario, nosotros consideramos muy importante en esta población que se requiere que el estudiante paciente tenga una escucha activa, que nosotros como personal podamos escucharlos con una atención real, sin interrumpir, sin juzgar, mostrando interés por sus necesidades, por sus experiencias, con mucho respeto. También consideramos las rutinas claras. Nosotros en el entorno educativo, en el servicio educativo hospitalario, dentro del aula, nosotros siempre tratamos de explicar los cambios con anticipación, usar instrucciones simples. Si vamos a hacer algún cambio, se debe comentar con anticipación para, obviamente, generar en ellos mayor seguridad. También el entorno educativo tiene que ser un lugar con contención emocional, donde se sienta apoyado, donde se sienta protegido. También un espacio seguro, definitivamente un lugar donde el estudiante quiera ingresar, quiera ir y esté motivado. Y también, por último, un lugar donde haya expresión emocional, donde nuestro estudiante paciente tenga esa posibilidad de poder expresar libremente sus emociones de diferentes formas, pintando, dibujando, bailando. De alguna forma, él pueda sentirse seguro de esta participación dentro del aula. La siguiente diapositiva. Vamos a partir de un caso práctico que nos va a permitir un poco ejemplificar de manera más concreta aquellas estrategias socioemocionales que se pueden aplicar, ¿no?, dentro del aula. Aquí podemos ver la problemática que vemos el día a día nosotros en el hospital. Bueno, Corazonia, de 15 años, comenzó a aislarse de sus compañeros. Bajó notablemente de peso y dejó de participar en clase. Sus calificaciones disminuyeron y evitaba comer en la escuela. Después de una evaluación médica, fue diagnosticada con anorexia y depresión. Entonces nosotros vemos en este caso que hay una problemática, hay una necesidad y llega al hospital y obviamente no puede asistir al colegio. Siguiente diapositiva. Entonces, para nosotros es un reto en el servicio educativo hospitalario, un reto que lo asumimos con agrado, con vocación de servicio. En medio de la salud mental, nosotros atender a los estudiantes pacientes hoy en día es un reto. Y vemos que esta población, además de otros, de repente otra población, en el caso de los estudiantes pacientes con diagnóstico de salud mental, más allá del bajo rendimiento académico que puedan tener, hay dos áreas que hay gran impacto, como vemos en la diapositiva, la parte emocional y la parte social. Muchas veces la parte emocional, como por ejemplo en el caso de Corazonia, vemos que es un estudiante que probablemente tenga sentimientos de culpa, ansiedad, baja autoestima, miedo al rechazo, frustración. Y en la parte social vemos que puede tener aislamiento, quizás víctima de bullying. Entonces, hay estos dos pilares se van a ver muy enfrentados, en el cual nosotros como servicio educativo hospitalario tenemos que brindar un ambiente seguro, empático y con mucha contención emocional para poder reforzar ciertas habilidades, ¿no?, en este caso socioemocionales, para buscar un bienestar integral en el estudiante. Sí, siguiente. Es por esta razón que consideramos importantes las estrategias socioemocionales y vamos a nombrarlas uno por uno. Bueno, para nosotros importante es generar, en el caso de cualquier estudiante con diagnóstico de salud mental, en este caso, por ejemplo, Corazonia, que es nuestro caso práctico, es generar un vínculo afectivo y seguro va a ser primordial, va a ser decisivo, desde brindar la atención cálida, empática, respetuosa, escucharlos, nombrarlos por su nombre,
ya que muchos de los estudiantes pacientes vienen de entornos donde han sido rechazados, donde han sido de repente aislados. Entonces, iniciar nuestra sesión preguntando, ¿cómo te sientes hoy? Validando sus emociones. Luego tenemos el refuerzo positivo. Consideramos parte de las estrategias es valorar, reforzar a través de palabras de ánimo, de reconocimientos, tener en cuenta que el estudiante al principio quizás no va a culminar la actividad, ¿no? Quizás va a ser un proceso y ese proceso nosotros tenemos que validarlo, reconocerlo, destacar estos pequeños avances para que ellos sientan que es un lugar donde se les reconoce y se les fortalezca su autoestima. Luego tenemos las pausas activas. En el aula hospitalaria, los chicos ya saben que son consideradas como aquellos momentos de movimiento, de dinámica, que pueden darse tanto al inicio como a la mitad de la clase o al final, ¿no? Donde se va a promover, por ejemplo, de repente para evitar el estrés, para recuperar la atención y va a mejorar muchas veces el clima, ¿no? Entonces, por ejemplo, se les puede decir a los chicos, cada vez que yo diga, o de manera individual, ¿no? Cada vez que yo diga de repente rojo, tú aplaudes, cada vez que yo diga verde, tú saltas, lo hago pararse de su silla, o colocar música donde yo pueda decirles, de repente, cada vez que escuchemos el tambor, vamos a mover la cabeza, cada vez que escuchemos la guitarra, de repente vamos a caminar. Entonces va a permitir que el estudiante paciente con estas pausas activas pueda promover un ambiente positivo y más seguro para el aprendizaje, ¿no? Luego tenemos los espacios de calma, considerándolos como rincones, un rincón de la calma o de la relajación, ¿no? Se le permite al estudiante paciente tener materiales que lo relajen. Por ejemplo, ingresan al aula muchas veces con su peluche, con su pelotita de antiestrés. Entonces, eso permite que se regule, ¿no? Y que puedan tener de repente también su cartuchera de emergencia, ¿no? O la cartuchera de la calma. Es una cartuchera personalizada que a veces ellos ya la tienen y saben qué es lo que adentro de ella tienen lo que a ellos los relaja, ¿no? Puede ser de repente un perfume o puede ser la foto familiar. Entonces, para ello, ellos tienen que reconocer, es una de las cosas que se les ha indicado, ¿no? Que ellos tienen que reconocer cuándo necesitan ayuda, ¿no? Como lo conocemos en el hospital. Cuando un estudiante paciente se va a movilizar, nosotros ya tenemos ciertas indicaciones y ellos saben a quién pedir ayuda, o a la técnica, o a la docente que está a cargo, y puede muchas veces salir, ¿no? Salir del aula y luego regresar, ¿no? Obviamente con apoyo. Recordemos que los estudiantes con diagnóstico de salud mental, la parte emocional muchas veces va a estar a flor de piel. Entonces es importante que tengan muchos recursos para poder estabilizarse. Luego tenemos las estrategias de establecer en el aula y en todo aspecto rutinas claras. Por ejemplo, nosotros en el aula hospitalaria, antes de iniciar la sesión, siempre mencionamos las normas de convivencia, ¿no? Mencionamos de repente qué cosas puede hacer, qué cosas no, que por ejemplo, si vamos a hacer la clase al aire libre o vamos a hacer en el aula, nombrar siempre el propósito de la sesión, ¿no? Muchas veces nosotros les explicamos qué queremos lograr, qué tenemos que llegar a aprender, con qué nos llevamos de la sesión, ¿no? Por ejemplo, en el aula no se habla de comida, no se habla de la hora, no se habla del cuerpo de sus compañeros. Entonces es importante tener pautas y rutinas claras para facilitar el aprendizaje y para incentivar la regulación emocional. También el aprendizaje a través del arte.
muchos de nuestros estudiantes muestran muchas habilidades creativas, sensibilidad artística, una forma de expresión no verbal, ¿no? Y muchas veces a través del arte se convierte como un canal para que ellos puedan expresar, ¿no? De manera más segura sus emociones, sus pensamientos, sus experiencias. Hemos hecho este taller de acuarelas, por ejemplo, que utilicen la tiza, entonces que hagan, por ejemplo, material reciclado, con diferentes situaciones donde ellos pueden expresar toda su creatividad y eso les ayuda mucho en su aprendizaje también. La respiración y la autorregulación es parte de las estrategias, como bien comentó mi colega. Nosotros manejamos diferentes formas de respiración profunda, pero hay una que es la que quizás es que la utilizamos, ¿no? Que es la respiración del globo. Hacer como si estuviéramos inflando el globo de manera lenta y el estudiante paciente se va relajando, ¿no? Como si estuviera inflando un globo, hasta que el globo se va inflando, ya el estudiante paciente probablemente ya encontró la calma. Y bueno, tenemos también las actividades funcionales y cotidianas, ¿no? A través de situaciones sencillas de la vida diaria, tratamos de que el estudiante paciente pueda tener una pregunta reto, ¿no? Preguntarle, por ejemplo, cómo pedir ayuda o que pueda expresar una necesidad o que pueda resolver un conflicto. Con el mismo caso de Corazonia, ese es un ejemplo, se le puede plantear al estudiante dentro de la actividad, ¿qué te parece? ¿Qué crees tú que podríamos hacer? Entonces va utilizando, digamos, sus estrategias en búsqueda del bienestar a través de un caso práctico, ¿no? Donde pueda manejar esa situación de una forma más didáctica, ¿no? Para poder desarrollar la autonomía, la seguridad, ¿no? En el estudiante. Ahora, siguiente, vamos a pasar muy bien con algunas estrategias socioemocionales. Aquí vemos a un estudiante paciente. Aquí hay algunos trabajitos que he podido mostrar. Por ejemplo, ahí tenemos la mochila de la ansiedad, donde dentro de esa mochila se trabajó obviamente el concepto de ansiedad, qué es la ansiedad, cómo reconocemos la ansiedad, pero de manera gráfica se puso la mochila, donde dentro de esa mochila, ¿qué te genera ansiedad? Y iba colocando. Y alrededor de esa mochila, ¿qué estrategias regulan para que esta ansiedad se reduzca? Obviamente se habló también de las estrategias, por ejemplo, pedir ayuda, de repente cuando yo puedo escuchar música, caminar, o sea, ciertas estrategias que pueda de manera individual el reconocer en función a la ansiedad. Luego vemos ahí algunos dibujitos que son de un cuento muy conocido, donde se trabajaron las emociones, colocándoles color, nombre, y de repente de la emoción, miedo, enojo y tristeza, elija una, se le comentó, ¿no? Que elija una y que esta emoción pueda decir qué aprendió, cómo la puede manejar, ¿no? En este caso ha elegido el miedo, que es del color negro. Al costado vemos otra actividad que se le dijo que en la semana pudiera reconocer qué emociones pudo tener y que al costado pueda colocar el emoji, ¿no? Por ejemplo, yo estuve muy feliz porque salí de permiso con mis familiares, porque algunos están hospitalizados, ¿no? Entonces ahí coloca un emoji de la felicidad. Yo me sentí mal porque tuve pensamientos de no querer comer, de que me sentía mal. Entonces, ¿qué emoji? Miedo o tristeza, ¿no? Y así. Y luego vemos con color amarillo esta hojita, que es un trabajo que realizó un estudiante donde reconoce la emoción de la alegría y la tristeza y le hace una carta, ¿no? Donde le dice qué es lo que siente, cómo manejó cada emoción y termina con una frase. Soy fuerte, valiosa, soy única, ¿no? Entonces,
va reconociendo a través de mensajes motivadores cuán importante es, y eso también refuerza su autoconcepto. Y ahí tenemos un ejemplo de una cartuchera de la calma o de la emergencia. Como les comentaba, en esta cartuchera es de manera personalizada y puede tener de repente lo que a esta persona lo va a relajar, y sobre todo puede considerarse los 5 sentidos, ¿no? Puede ser de repente el perfume, la foto, de repente algo que toque. Entonces se va colocando algo que realmente lo regule. Siguiente diapositiva. Muy bien. Y luego tenemos, es importante, las recomendaciones para la familia, ¿no? Es importante que nosotros podamos trabajar también con la familia. Muchas veces la familia necesita orientación, necesita saber cómo llegar al estudiante paciente. Nosotros consideramos que es favorecer espacios de integración, de recreación, va a reafirmar a la familia, va a ayudar a que el estudiante paciente pueda sentirse amado, querido, aceptado dentro de su familia. También importante dentro de las recomendaciones es que la familia acompañe, pero que no sobreproteja, ¿no? Que evite tomar decisiones por el estudiante paciente, a pesar que pueda tener un diagnóstico, a pesar que ese diagnóstico pueda ser de por vida en algunos casos, a pesar que ese diagnóstico equivale que reciba medicación, no significa que el estudiante paciente no pueda hacer cosas por sí solo. Fomentar también actividades de autocuidado, ¿no? Donde el sueño y la alimentación va a formar una parte muy importante. Dedicar tiempo en familia, enseñarle desde la familia que el adolescente o el niño debe pedir ayuda cuando lo necesita y estar atento a ciertos cambios. La familia no debe de repente minimizar o mencionar que es rebeldía la situación del estudiante paciente y de repente caer en no buscar ayuda de manera oportuna. Siguiente. Y luego tenemos ya la reincorporación, ¿no? Aquellas recomendaciones para la institución educativa. Importante que se pueda visibilizar con este tema, ya que el colegio, la institución va a formar un papel muy importante. Tiene que ser progresiva y flexible. El equipo médico siempre va a ser el que nos va a dar el visto bueno para que nuestro estudiante paciente con diagnóstico de salud mental pueda retornar a la institución educativa. Y muchas veces va a ser de forma progresiva y flexible, que significa que no va a ir todos los días de la semana. Muchas veces la primera semana ellos están en casa viendo sus rutinas familiares para después ingresar al colegio de repente 3 veces a la semana, en un horario la primera hora o hasta media mañana. Y también mantener coordinación constante entre la familia, el equipo médico y pues nosotros como institución educativa o como servicio educativo hospitalario, perdón, podamos también estar comprometidos, sensibilizar a la comunidad. Es importante que el colegio, que la institución educativa no exponga al estudiante que de repente en una situación del aula le pueda decir cuál es tu diagnóstico o mencionarlo delante de todos, porque esto es un tema muy delicado y privado, sobre todo para ellos, ¿no? Recordamos que hay un estigma social y que muchas veces como no se ve, consideran, está de repente, se está haciendo, o de repente este estudiante paciente no va porque no quiere, cuando no es así. Hay todo un tratamiento, todo un trabajo de por medio que el estudiante paciente está atravesando. Entonces debemos respetar siempre los tiempos y el ritmo del aprendizaje y estar atentos también como institución educativa cuando ya se reincorpora a cualquier señal, a cualquier indicación que pueda alertar nuevamente a la familia para seguir trabajando con el estudiante. Es importante que la salud mental no siempre se ve, como hemos dicho, pero puede doler profundamente, ¿no?
y es importante darlo a conocer para que nosotros como Servicio Educativo Hospitalario podamos apoyar y reforzar este tema y trabajar de la mano con la institución. Yo termino con la frase que cuando atendemos las emociones, también favorecemos el aprendizaje. Muchas gracias. Damos gracias a la psicóloga Rosario Suárez por las estrategias y experiencias compartidas en el contexto de la atención en salud mental. Mencionar que pueden seguir registrando sus preguntas en el enlace compartido. Asimismo, saludamos a los participantes de diferentes regiones del país, así como especialistas de nuestros servicios educativos hospitalarios de las regiones de Cajamarca, Arequipa, Huánuco, Ica. A continuación, damos pase a Brady Córdoba, Chiroque, integrante del equipo de la DIGESE, quien nos brindará las conclusiones y las principales ideas fuerza que nos deja este webinar. Adelante, Brady. Gracias por el pase. Hoy hemos comprendido que detrás de cada estudiante existen una historia, existen emociones, existen diversos desafíos que muchas veces no son visibles, pero sí impactan profundamente en su bienestar y en sus aprendizajes. Para finalizar este webinar, queremos compartir algunas ideas fuerzas que resumen la importancia del acompañamiento socioemocional en estudiantes con condiciones de salud física y mental. Como primera idea fuerza tenemos la salud física y la salud mental influyen directamente en el proceso educativo. Cuando un estudiante enfrenta una enfermedad, no solo afecta su cuerpo, su estado emocional, también cambian sus rutinas, sus motivaciones, sus intereses, sus relaciones y su manera de aprender, por supuesto. Por ello, el acompañamiento integral es fundamental. Por ejemplo, un estudiante hospitalizado puede sentir miedo, tristeza, desmotivación, al estar lejos, obviamente, de sus amigos, de su aula, de sus profesores. Del mismo modo, un estudiante con dificultades emocionales puede aislarse o perder el interés por aprender. Por eso, comprender su realidad es el primer paso para poder acompañarlo de manera adecuada. Segunda idea fuerza, tenemos el acompañamiento emocional en el SEO, implica escuchar, comprender y contener. Muchas veces lo que más necesita un estudiante es sentirse escuchado, validado y sobre todo acompañado en este proceso tan complicado. Una simple palabra de apoyo como tú puedes, lo estás haciendo bien, eres increíble. Un espacio seguro y sobre todo una escucha empática pueden marcar una gran diferencia. Simplemente preguntarles, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo te fue hoy? Puede generar una tranquilidad y confianza en medio de esta situación tan difícil que están pasando. Recuerden siempre que la empatía educa y transforma. La continuidad educativa también se sostiene desde el afecto y la empatía. Otra idea fuerza muy importante. Nosotros sabemos que aprender en contextos de enfermedad es muy complejo. Requiere no solo de estrategias pedagógicas para que el estudiante pueda aprender, sino también de soporte emocional que fortalezcan principalmente la esperanza, la motivación y sobre todo las ganas del estudiante paciente de seguir adelante, continuar con sus estudios. El trabajo articulado entre familia, escuela, SEO y profesionales de salud es esencial, lo que nos comentaba Rosario. El soporte integral solamente va a ser posible cuando todos trabajemos de manera conjunta, manteniendo una comunicación constante y centrando las acciones en las necesidades de nuestros estudiantes pacientes. Cuando existe una coordinación entre docentes y familias, es posible lograr muchas cosas. Es posible adaptar horarios, podemos priorizar aprendizajes y brindar un apoyo emocional oportuno, evitando así que el estudiante paciente de repente se sienta presionado o quizás desconectado en todo su proceso educativo. Otra idea fuerza es la reincorporación escolar. Tenemos que tener en cuenta que sea flexible, humana y respetuosa. Es muy importante tener en cuenta que cada estudiante tiene tiempos y procesos totalmente distintos.
Por eso es importante generar espacios inclusivos, libres de estigmas, de prejuicios y con ajustes que favorezcan su bienestar emocional y educativo a la vez. Por ejemplo, cuando la familia, los docentes y el personal de salud mantienen comunicación constante, es más fácil identificar necesidades emocionales, ¿no es cierto? Realizar ajustes y brindar sobre todo un soporte oportuno. El acompañamiento integral, no olvidemos que se construye en equipo. Por último, tenemos visibilizar las necesidades socioemocionales, transforma la escuela en un espacio seguro. Cuando promovemos empatía, comprensión y apoyo emocional desde los colegios, contribuimos a construir comunidades educativas más humanas, inclusivas y sensibles frente a la realidad de nuestros estudiantes pacientes. Hablar de salud física y mental con sensibilidad ayuda a reducir prejuicios y sobre todo fortalece la convivencia, porque hay que tener en cuenta que muchas veces las heridas emocionales no se ven, pero necesitan ser acompañadas. Y como un mensaje final, no olvidemos que educar también es acompañar emocionalmente. Tener presente que detrás de cada estudiante paciente hay una historia que merece ser escuchada, comprendida y sobre todo acompañada con mucha humanidad. Muchas gracias, Silvia. Gracias, Brady, por compartirnos estas conclusiones de cada ponencia que se ha realizado en este webinar. A continuación, vamos a pasar a la ronda de preguntas, las cuales serán aclaradas por nuestras ponentes. Tenemos una pregunta para Lisbeth. Nos dice, tengo una sobrina de 16 años que está hospitalizada. ¿Cómo la registro en el SEO? Muchas gracias, Silvia, por la pregunta. Para poder registrar un estudiante en el SEO, lo primero que tiene que hacer la familia es comunicar a la institución educativa donde su hijo se encuentra matriculado y decirle que reporte en el CIAGIE. En ese sistema donde van las notas del estudiante, tienen dos campos, ausente con SEO, ausente sin SEO. En este caso, si la familia está pidiendo a la institución educativa que lo registre, iría ausente sin SEO, porque todavía no ha tenido contacto con el servicio educativo hospitalario. Sin embargo, si el servicio educativo hospitalario te informa a través de un comunicado de ingreso que el estudiante está hospitalizado, está siendo atendido, la opción va ausente con SEO. Sí, el CIAGIE, que es la herramienta oficial del Ministerio de Educación, donde registramos las notas del estudiante, es donde debo yo colocar. Entonces, la familia, ¿qué tiene que hacer? Avisar a la institución educativa. Mi hijo, por temas de salud, no va a ir a la escuela. Si es más de 31 días, va a tener tratamiento ambulatorio. Entonces, corresponde que lo atienda el SEO a domicilio. Si es menos de 31 días y está hospitalizado, también la familia tiene que indicar a la institución educativa. Muchas gracias, Lisbeth. Continuando con la ronda de preguntas, tenemos la siguiente a continuación. ¿Cómo trabajan a la par el aspecto socioemocional y cognitivo, como han mencionado en el webinar, si no puede movilizarse por fractura, por ejemplo? Esta pregunta es para ti, Carla. Gracias, Silvia. Un estudiante paciente que pueda pasar por una lesión física que pueda darse tanto en el miembro superior o inferior, podemos trabajar desde muchas técnicas y hacer los ajustes necesarios. Por ejemplo, si mi miembro inferior es el donde he tenido la fractura, puedo trabajar no movimientos donde no tenga que desplazarme, pero sí puedo moverme en la parte superior. En la parte cognitiva podemos hacer dinámicas donde trabaje la atención y concentración, donde trabaje la memoria. Por ejemplo, le puedo decir, si digo 1, levanta la mano derecha, si digo 2, levanta la mano izquierda, si digo 3, levanta las 2 manos, y si digo 4, aplaude, ¿no? Entonces, podemos trabajar con el estudiante paciente con esas habilidades donde yo refuerce estas funciones ejecutivas. También puedo trabajar con el Tangram, puedo trabajar con fichas de forma digital, también puedo trabajar con las tablets.
hay muchas estrategias con cómo yo puedo trabajar la parte cognitiva. Y por qué no, también tengo que trabajar la parte socioemocional, porque si bien si no trabajo la parte emocional, no se da el aprendizaje porque se va a ver afectado ese aprendizaje en este estudiante. Entonces, ¿cómo lo trabajo? Porque ahí es importante trabajarlo. Hay diversas técnicas. Primero tengo que enseñarle a identificar sus emociones a través del emociómetro, a ser consciente de qué emoción está sintiendo, cuál es la emoción que está activando esa conducta de aislarme quizás, como en el caso que tuve de un estudiante paciente que se estaba aislando o que no estaba expresando sus emociones para no darle más problemas, entre comillas, vamos a decirlo así, a sus padres, ¿no? Para no darle más problemas a los que están enfrentando y él evitaba, se contenía sus emociones. Entonces yo le tengo que dar esas herramientas y ese espacio con estrategias para que puedan el dar nombre a su emoción. Y también le doy las estrategias que he mencionado más adelante de regulación, ¿no? Como la respiración, como también trabajar con la familia, donde los puedan escuchar, para que ellos se sientan contenidos y apoyados, ¿no? Bien, muchas gracias Carla por aclarar esta duda que tenía nuestro público. Continuando con las preguntas, tenemos la siguiente. ¿Qué señales de alerta debemos identificar como padres para reconocer si mi hija podría estar atravesando alguna dificultad relacionada con su salud mental? En este caso, la pregunta va para Rosario. Adelante. Gracias por la pregunta. Bueno, nosotros como padres debemos estar siempre alertas a cualquier situación o a un cambio no brusco, tanto en las emociones como de repente en la parte social o conductual. Si nuestra niña, en este caso nuestro hijo, necesita algún apoyo, las señales son que pueda tener de repente aislamiento constante, tristeza frecuente, de repente irritabilidad excesiva, cambios bruscos en el sueño o la alimentación, de repente pérdida de interés en aquellas actividades que antes disfrutaba, pero que quizás ahora ya no quiere, de repente dificultad para expresar emociones. Sin embargo, aún así, esto puede ser que requiera apoyo, pero cuando nosotros ya estamos frente a un diagnóstico de salud mental, es cuando vemos que estos cambios van a ser significativos y van a ser persistentes, que van a afectar en tres áreas pilares, ¿no? Pensar, sentir y actuar. Esos tres. Y que esos tres afectan a su vida diaria, a su desenvolvimiento normal. Es ahí donde ya hay una dificultad que podríamos obviamente mencionar un problema de salud mental. Cabe mencionar que para diagnosticar a un estudiante, en este caso a un niño o una persona, son los profesionales de la salud, ¿no? En este caso, el médico psiquiatra o psicóloga clínica. Gracias. Gracias, Rosario, también por aclararnos esta duda de nuestro público y vamos a continuar aclarando más las dudas que tengan. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué es lo más difícil para un estudiante al volver a la escuela después de una enfermedad? Te daría el pase a ti, Lisbeth. Lo más difícil va a depender de dos factores. Uno, si tiene secuelas físicas, porque la seguridad, el miedo a ser aceptado, un niño que tiene alguna quemadura, tiene alguna ausencia de algún miembro por una amputación, un estudiante que perdió el cabello. Algunas secuelas físicas es difícil por la inseguridad y el miedo al rechazo o a las burlas. Otro punto puede ser miedo a aquel estudiante que siente que no ha aprendido lo suficiente, que sus compañeros están en otro nivel, ¿no? Tiene mucha inseguridad de poder participar. Creo que lo más difícil es adaptarse nuevamente. Por eso se requiere que el docente acompañe este proceso a través de la tutoría individual y a través de la tutoría grupal. ¿Con quiénes? Con la misma aula, ¿no? Tiene que ser el aula la fortaleza para el estudiante. Adaptarse nuevamente a una rutina escolar es difícil. También el miedo a la enfermedad, por participar en el recreo, jugar como un niño que era antes, muchas veces él se tiene que limitar por la enfermedad.
porque ahí depende de la enfermedad también, va a ser distinto la forma de incorporarse a la escuela, ¿no? Al día a día, a su rutina escolar. Pero por eso el acompañamiento y el soporte socioemocional no termina en el CEO, continúa en la escuela. Entonces, el bienestar socioemocional es algo relevante y que se tiene que trabajar todos los que trabajamos en educación si queremos hablar de una atención integral, de una formación integral de un estudiante viéndolo como un todo. Siempre tenemos que ver el bienestar socioemocional como punto de partida para mi atención educativa. Muchas gracias, Silvia. Gracias, Lisbeth, por hacernos recordar que el bienestar socioemocional es tarea de todos. Continuando con las preguntas, tenemos la siguiente. ¿Qué estrategias aplicadas en el SEO fueron favorables para los estudiantes pacientes? Carla, ahí te doy el pase para que ¿qué es lo que te han dicho tus estudiantes pacientes? Bueno, ellos mencionan que, por ejemplo, la respiración es algo importante para ellos, ¿no? Pero se les enseña el adecuado uso, porque si bien por ahí tienen algunas nociones de, sí, yo respiro, me dicen, pero necesitan hacerlo adecuadamente, ¿no? Y eso lo enseñamos en el SEO. Otra técnica que, aparte de la respiración, es también el expresar a través del arte. También trabajamos con la pintura, con actividades, digamos, recreativas que van a ayudar un poquito a expresar lo que sienten en ese momento, a disipar momentos tan tensos que están viviendo en el hospital. Actividades como compartir con la misma familia o cuando se pueden hacer actividades grupales con sus demás compañeritos, también ayudan mucho porque forman esa red de apoyo necesario y nos aleja un poquito de ese ambiente frío que a veces puede ser el hospital para darnos calor y fortalecernos entre todos, ¿no? Esas estrategias grupales son muy buenas y las individuales, las que son de regulación emocional, las de autoestima, también las de motivación, son muy buenas para ellos, para que ellos se puedan recuperar, ¿no? Por ejemplo, con la botella de la calma, cuando elaboramos con los niños de inicial, ¿no? Y ven cómo se mueve, ellos, wow, me dicen Miss, ¿no? Y empiezan a jugar con ello. Y les digo que esto los puede ayudar, ¿no? Y el hacerlo ellos mismos se sienten muy bien, ¿no? ¿Cómo lo explican? Por ejemplo, con un estudiante de una comunidad yánica, hicimos un podcast, ¿no? que lo ayudó a expresar lo que sentía sobre las emociones, ¿no? Lo ayudó a expresarse porque era un poco tímido, ¿no? No quería hablar mucho de sus emociones, pero a la hora del podcast, qué bien lo hizo, ¿no? Y sorprendió, y hasta él mismo se vio, lo hice bien, ¿no? Y es más, le puso título a su podcast de emociones, le puso, mis emociones ayánicas, ¿no? Y decía los nombres de las emociones en ayánica y eso ayudó. Otras estrategias es, por ejemplo, cuando trabajamos de manera articulada con la institución educativa, lo hicimos participar porque él dibujaba muy bonito por el día del aniversario de su colegio. Y le dijimos, sí, vas a participar también como tus compañeros. De verdad, Miss, ¿no? Ese vínculo no se perdió, el poder participar en actividades, si bien no están físicamente, pero el ser incluidos todavía en la institución, en estas actividades extracurriculares, ayuda mucho a estos estudiantes. Y ganó, ¿no? Ganó el concurso de dibujo y le enviaron 40 soles que ganó por su concurso porque dibujaba muy bonito, ¿no? Entonces, eso fue muy motivante y lo ayudó cuando él sentía que ya no podía seguir, ¿no? Decía a mí, ya no quiero seguir estudiando, ¿no? Eso me toca todavía porque, bueno, así como esas historias, hay muchas, ¿no? También hay historias donde
también comparten, ¿no? sus amiguitos videos, ¿no? Y le invitamos a la comunidad educativa a que puedan compartir ellos, ¿no? Y le decimos, profesor, por favor, al tutor, ¿no? Anime a sus demás compañeros, a sus demás, a los demás docentes, hacer un video para su estudiante, porque es su estudiante. Entonces ellos hacen muy amenamente y les mandan frases motivadoras, y no solo eso, no solo audios, también envían videos donde graban a sus compañeros, donde también les mandan frases motivadoras. Y estos gestos de vínculo con la comunidad educativa los hace sentir muy bien, porque una de las grandes preocupaciones que ellos tienen es: ¿qué pasará con mis estudios? Si voy a perderlos o no. Y el SEO les da esa oportunidad de seguir continuando sus estudios, de no parar, porque es uno de los, digamos, del estrés que sienten, de las preocupaciones y de las angustias, aparte de la angustia de salud que ya está sintiendo por todas las intervenciones que está pasando. Pero nosotros de alguna manera contribuimos a menorar esa angustia, esa preocupación, y le decimos, tú puedes, ¿no? A pesar de esa dificultad, tú puedes seguir, tu proyecto no ha parado, ¿no? Tu vida no ha parado aquí, tú puedes continuar, así no estés en tu ciudad natal, aquí en Lima, porque a veces viajan con toda la familia, ¿no? Es todo un cambio no solo para el estudiante, sino para toda la familia que está con él, y ellos también tienen que adaptarse. Entonces, eso es lo bonito de compartir y de ayudar, y un reto enorme, ¿no? Para ellos, y necesario el apoyo emocional, porque si sus emociones están perturbadas, no se puede lograr los aprendizajes, ¿no? Gracias. Por muchas y nos hace visibilizar la gran necesidad de importancia de este acompañamiento socioemocional, y que además consideramos las características propias de nuestros estudiantes, que como bien lo has mencionado, vienen de distintas regiones de nuestro país, y que nosotros, al saber esa historia previa con la que llegan, vamos a ir haciendo esos ajustes, como bien lo has mencionado. Y qué bueno que tu estudiante pues haya tenido ese espacio y sobre todo oportunidad de poder manifestar y expresar sus emociones, y ver que aún, como mencionas, se puede seguir avanzando. Tenemos una pregunta más para Rosario. La pregunta nos dice así: ¿cuál es el cambio en un estudiante con diagnóstico de salud mental frente a uno con una enfermedad física cuando se le brinda? ¿Hay alguna diferencia? ¿Es igual? Rosario, Muchas gracias. adelante. Gracias. Bueno, en ambos casos el acompañamiento socioemocional va a ser muy importante. En ambos va a ayudar a la continuidad educativa, ¿no? A que el estudiante sea parte y se integre. Sin embargo, en los estudiantes con salud mental principalmente va a generar cambios en su estado emocional, en brindarles seguridad, en la manera como se van a relacionar con los demás. Muchas veces a ayudarlos a expresar sus emociones, a disminuir su ansiedad, a sentirse comprendidos dentro de un contenido, de un entorno del aula. Sin embargo, a diferencia de un estudiante con una enfermedad física, pues el acompañamiento va a estar más dirigido en este proceso médico, en esta tolerancia al tratamiento, para que pueda enfrentar ciertas limitaciones físicas que son parte de la hospitalización. Muchas gracias, Rosario, por la respuesta que nos has brindado, y sé y estoy segura de que nuestro público ha tomado en cuenta y ha hecho anotaciones con respecto a las recomendaciones, de las estrategias que ustedes han brindado y del servicio que ustedes vienen realizando a los estudiantes pacientes. Para finalizar, tendremos las palabras de la coordinadora Lili Trefoli, quien dará cierre al presente evento. Adelante, Lili.
Bien, vamos a continuar y dando el cierre del presente evento. Damos gracias a todos los participantes y sobre todo a las expositoras por las experiencias y reflexiones que nos han dado el día de hoy. Esta labor importante del Servicio Educativo Hospitalario para contribuir al bienestar socioemocional y educativo de estudiantes que hospitalizados o tratamiento ambulatorio. Agradecemos a todos nuevamente por estar presentes y un especial saludo a todos nuestros CEOs a nivel nacional. Muchas gracias.